Espero que todos estén bien. Vamos a avanzar, o más bien a terminar con este libro de Esdras que estamos viendo. Estamos ahí en el capítulo 10 del libro de Esdras, ahí en el Antiguo Testamento. Y cuando compartía a nuestro hermano Jere ahí en Romanos 8, no sé si ustedes prestaron atención, pero si uno quisiera torcer lo que Dios dice, como algunos hacen, podríamos decir que el Señor habla puntualmente de esta iglesia local, ¿no? Cuando dice ovejas del matadero, ¿no? Es impresionante, me llamó la atención, no lo había visto nunca, pero bueno, un detalle de color, ¿no? Muy bien, por supuesto que no es así, no es así, pero bueno, parece que ahí coincidió la cosa con nosotros. Muy bien, como les decía, vamos a ver el capítulo número 10 de Esdras, y yo puse un título, quizás como para, siempre me piden un título, algún pasaje importante. El título en esta oportunidad podría ser En búsqueda de la restauración. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo 10, ¿no? De Esdras. Nosotros la semana pasada, nuestro hermano Nelson nos compartió el capítulo 9 del libro de Esdras, ahí en el Antiguo Testamento. Y en esa oportunidad nosotros pudimos ver cómo llega a oídos de Esdras una práctica de pecado que el pueblo estaba llevando adelante, ¿no? Muchos en el pueblo se encontraban en un pecado en el cual Dios ya tenía determinaciones de sentencia, ¿no? O sea, en algo que el Señor había dicho, esto es pecado, literalmente, así que no anden en esto, no hagan esto porque es pecado. Ahora, lo más interesante es que no solamente la gente común del pueblo había incurrido en este tipo de pecado, sino que se le dice a Esdras que también los sacerdotes y los levitas mantenían esa mala costumbre de estar mezclados con los pueblos paganos y más bien con las mujeres, ¿no? De haber contraído matrimonio con mujeres paganas de otros pueblos. Ellos se habían emparentado con pueblos paganos de alrededor de ellos, ¿no? Y los príncipes y los gobernadores eran los primeros que habían incurrido en esto, ¿no? Que habían cometido estos pecados. Así que quienes tenían la obligación de dirigir al pueblo, de alentarlos, de aconsejarlos, de llevarlos en los caminos del Señor, eran los que estaban más sumergidos en el pecado. Eran los primeros, ¿no? En tener estas, ¿cómo decir? Uniones mixtas, ¿no? Pecaminosas. Esto era un problema real en medio del pueblo. Era una situación que se estaba viendo de manera clara, y había una inconsistencia con lo que el Señor decía, ¿no? Todos los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, ellos para Dios eran una simiente santa. El pueblo de Israel para Dios era una simiente santa, un poco lo que estaba hablando nuestro hermano Nelson la semana pasada, ¿no? Era un linaje escogido y santo. Un poco lo que Pedro dice también en una de sus cartas hacia nosotros hoy día, ¿no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿no? Un pueblo separado para Dios, en el cual Dios lo trajo de las tinieblas ahora para que camine en la luz del Señor, en su luz admirable, ¿no? Bueno, para Dios, el pueblo de Israel era esto, representaba esto. Por el pacto que había con Dios, ¿no? Esos descendientes de Abraham eran santos. Dios tenía ese significado, tenía ese pensamiento para con el pueblo de Israel. Entonces, cuando estos que eran considerados así, de esta manera por Dios, formaban matrimonios con pueblos idólatras o se emparentaban con pueblos idólatras, porque esto era el mayor pecado que se ve, que lo vamos a leer ahora en el capítulo 10, esto hacía que el Señor
O sea, que al Señor le crezca la ira, ¿no? Porque todo pecado transgrede la ley de Dios y por lo tanto esto no trae ninguna felicidad o no trae ninguna, ¿cómo decir? Ninguna gracia para Dios, ¿no? Sino que todo lo contrario, lo que trae es ira, enojo para el hombre que está en pecado. A causa de esto, Esdras entra, lo vamos a leer ahora, entra en una angustia, ¿no? En una angustia bastante profunda por estos pecados. En el capítulo 9 lo dice así, nos dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esto es lo que le había provocado a Esdras escuchar toda esa pecaminosidad y toda esa insolencia que el pueblo llevaba adelante frente a Dios, ¿no? Si ustedes recuerdan, el domingo anterior, nosotros estuvimos hablando bastante de esto, del arrepentimiento, y vimos solamente 2 de los ingredientes que podríamos analizar en nuestras vidas para ver si nuestro arrepentimiento es real o es genuino, ¿no? A veces tenemos algunas conversaciones a lo largo de nuestras vidas con ciertas personas, ante incluso también con familiares, que están debatiéndose si su arrepentimiento fue genuino o si fue falso, y es por eso que quizás, bueno, no están muy, ¿cómo decir?, muy seguros de su condición, ¿no? O la condición de su corazón. Pero nosotros el domingo pasado, por la gracia del Señor, estuvimos viendo algunos ingredientes, vimos 2 solamente, que deben estar inmersos o deben estar contenidos para decir, bueno, lo mío, lo que pasó conmigo, es un arrepentimiento real, como dice ahí en 2 Corintios 7:10, del cual no hay que arrepentirse. No va a haber por qué arrepentirse. Aquella persona que se arrepiente de verdad no tiene por qué arrepentirse de ese arrepentimiento, porque lo lleva a la salvación, ¿no? Entonces, ese era uno de los puntos. Y lo que le sucedía a Esdras, bueno, pasa a ser el segundo punto que nosotros vimos el domingo pasado. Se angustia en gran manera por lo que estaba escuchando. Nosotros vemos claramente cómo aparece esto acá, ¿no? Aparece en este pasaje, vemos esos 2 ingredientes. Y vamos a ver uno más cuando Secanías confiesa el pecado. Por lo tanto, dentro de lo que vimos el domingo, ya tenemos 3 ingredientes en donde podemos ver claramente si el arrepentimiento es real. Percibir el pecado, angustia sobre el pecado, y ahora vamos a ver cómo sigue el pasaje. A pesar de que Esdras no era el que estaba cometiendo el pecado, se angustiaba por el pecado del pueblo, como si la falta hubiera sido de él, ¿no?, ante Dios. Pero esto lo conmociona de tal manera que se le hace carne el pecado del pueblo a él, ¿no? Por eso después él empieza o tiene esta oración para con el Señor. Esdras empieza a orar al Señor, eleva esa oración al Señor presentando esta falta del pueblo ante Dios, reconociendo este gran pecado y entendiendo que por este pecado y por otros pecados ellos estuvieron en el cautiverio. Tenemos que recordar que por qué el pueblo fue llevado al cautiverio, ¿no? Antes de todo esto. Ahora ya están volviendo, pero ¿por qué 70 años antes el pueblo fue llevado al cautiverio? Bueno, por la idolatría, por los pecados. El pueblo del Señor sufrió disciplina durante 70 años porque ellos estaban en pecado, ¿no? Bueno, ahora pareciera que la cosa vuelve o retoma una posición de pecado en el tiempo de Esdras, en el tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba volviendo a su tierra natal, pero estos pecados seguían ahí dando vuelta, ¿no? Se habían emparentado con otros pueblos y habían hecho alianzas de matrimonio con otros pueblos. A pesar de que Dios había sido bueno con ellos, a pesar de sus pecados, así todo el Señor puso en el corazón de los reyes de Persia, como ya lo leímos desde el capítulo 1, que el pueblo pueda volver. Aunque seguían, o ellos sabían que estaban en pecado, puso en el corazón para volver, de los reyes, ¿no? Para poder volver. Entonces Esdras se pregunta ahí en el capítulo 9,
¿Vamos a hacer lo mismo que antes? ¿Vamos a volver a pecar otra vez contra Jehová? ¿Volveremos a cometer los mismos pecados burlándonos de Dios una y otra vez? Y él dice, tú no nos has pagado conforme a nuestras conductas, ¿no? O a nuestros pecados, o a nuestra injusticia. Esdras no se estaba tomando del pacto que Dios tenía con Abraham en cuanto a su simiente, sino que estaba esperando y buscando la misericordia de Dios. Sin duda la misericordia de Dios ya había llegado cuando pone en el corazón de los reyes que el pueblo pueda volver a su tierra. Pero ahora estaba hablando específicamente de este pecado, ¿no? Del pueblo, de este pecado que el pueblo estaba llevando adelante, ¿no? Y le dice al Señor, al final del capítulo 9, no es posible estar delante de ti a causa de esto que sabemos. ¿Cómo vamos a estar campantes, digamos, muy sueltitos delante de ti si sabemos de este pecado? Bueno, nosotros no queremos volver a cometer estos pecados, ¿no? Y esta es la oración de Esdras. Entonces, en este contexto, ahí en medio de esa historia, bueno, arrancaría el capítulo 10, que es una continuación de lo que estábamos leyendo en el 9. Pero ahí, de esta manera, arranca el capítulo 10 en este libro y nos va a mostrar algunas cositas más que nosotros vamos a considerar en esta noche. Vamos a leer el capítulo 10, hermanos, ahí en el libro de Esdras, y vamos a ver de qué se trata y qué es lo que está pasando en esta parte de la historia del pueblo. Dice así la palabra del Señor. Mientras oraba Esdras, por eso estamos hablando de que es el mismo tiempo del capítulo 9, mientras que estaba haciendo esta oración y hacía confesión de lo que había percibido, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Angustia. Muy bien. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. ¿Qué es esto? Confesión. Percibió el pecado, se angustian por el pecado, confiesan el pecado. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Esto es lo que proponía Secanías, ¿no? Escuchando la oración de su Señor. Ahí Señor está con minúscula, se está refiriendo a Esdras, no al Señor, no a Jehová, ¿sí? De acuerdo a lo que escuchaba de la oración y compungido por el pecado, entonces dijo, bueno, vamos a hacer esto. Propone esto, ¿no? Versículo 4. Levántate. ¿A quién le dice? A Esdras. Porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Dios, a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras.
Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de las casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Luego hay una lista larga de nombres que encierran a todos los que estaban en ese pecado. No la vamos a nombrar, son varios nombres, pero cuando llegamos al versículo 44 dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Muy bien, vamos a tratar de darle un poco de luz a todo esto. Decíamos que cuando empieza el capítulo 10 es como que sigue la narrativa y digamos entrando en la oración de Esdras, ¿no? Que ya vemos a partir del capítulo 9. Nosotros vemos que dentro de esa oración había, como decíamos recién, una confesión de pecados, pero no solamente de parte de Esdras, sino que también se juntaron muchos de los del pueblo para poder llorar amargamente y confesar este pecado. Esta primera apreciación que hace la Biblia nos habla y nos está mostrando una condición distinta del corazón. Como habíamos dicho, creo en capítulo 4 o en capítulo 5, había una condición distinta. El pueblo quería obedecer al Señor. Había muchos que se habían juntado, no todos, pero había muchos, mujeres, jefes de las casas paternas, muchos que se habían juntado con Esdras y querían hacer la voluntad del Señor. Habían sido confrontados por medio de la oración de Esdras y de lo que les llegaba a sus oídos que pasaba, con muchas de sus realidades. Y esto hizo que el pueblo también llorara por su pecado. El arrepentimiento de Esdras pareciera como que es un arrepentimiento contagioso, ¿no? Pero no porque no les quedaba otra a ellos, sino porque realmente estaban viendo sus pecados. Cuando alguien puede ver sus pecados, esto es parte de la gracia de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Quizás hasta el momento una gracia que puede ser casi común y no particular. Pero sin duda, si alguien puede ver sus pecados con claridad, es parte de la gracia de Dios, porque hay gente, muchísima gente en este mundo, que no puede ver sus pecados. Entonces, cuando el Señor empieza a tratar con el corazón de alguna persona y le muestra esto, entonces el hombre ya empieza a ver una luz de esperanza ahí en el fondo y dice, algo me está convenciendo de mis pecados. Algo está pasando que ya no estoy pensando como antes. Algo está en mi corazón que está rondando y eso que está rondando es la obra de Dios. Por eso si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón, dice el Señor en su palabra. Entonces este arrepentimiento de Esdras parece que está calando en el corazón de algunos. Hermanos, nosotros de manera providencial, ¿no? El Señor nos ha llevado a considerar, bueno, el domingo pasado, varios ingredientes, como les decía recién, en cuanto al arrepentimiento de corazón, ¿no?
Y en esta parte de nosotros de la historia del pueblo de Israel, vemos cómo se dan estos ingredientes. Dijimos de la percepción del pecado, dijimos de la angustia sobre ese pecado, y también estamos viendo la confesión de parte de Secanías, ¿no? Ahora, si nosotros tendríamos que ser más negativos, podríamos pensar, bueno, Esdras quizás, si Dios hubiera sido otro, quizás Esdras no se hubiera dado cuenta de esto, o no le hubiera llegado esos comentarios de que el pueblo estaba en un pecado de este tipo, ¿no? Y entonces, si esto no sucedía, seguramente íbamos a ver, o lo que se relataría en la Biblia, era más que una confesión de pecado y un arrepentimiento. La Biblia nos relataría un pueblo sumergido en el pecado, con años de estar emparentado con mujeres y con hombres paganos, con hijos de esas relaciones, con vidas ya constituidas como familia en esas relaciones, ¿no? Con hijos, con algunos hijos grandes, ¿no? De esa familia. Entonces, cuando Esdras se da cuenta de esto, seguramente le vino a la cabeza la situación de cada uno de aquellos que estaban emparentados o estaban en matrimonio con mujeres paganas. ¿Cómo iban a hacer? ¿Cómo iban a volver atrás después de tantos años de este pecado, donde en ese pecado los había llevado a constituir familias enteras? Esta es un poco la situación que se da, porque ellos se habían propuesto echar o despedir a las mujeres extranjeras y a los hijos que habían tenido con esas mujeres. Ustedes imagínense la situación. Es una situación bastante compleja, en donde se empiezan a encontrar un montón de sentimientos, un montón de emociones y un montón de realidades. ¿Cómo decir? Lógicas, ¿no? Porque ellos estaban viviendo sus vidas. Entonces, Esdras ve esto y es consciente de esto. Y la respuesta en poder volver atrás de toda una situación de este tipo durante años, sin duda, es decir, solo Dios puede dar luz y puede bendecir para volver atrás. Es un poco parte de la búsqueda de restauración. Esa búsqueda de la restauración del pueblo iba a ser dolorosa. Esa búsqueda, ese arrepentimiento de pecado y volver, dejar de lado todo lo que estaba haciendo pecaminoso, incluyendo los mismos familiares e hijos, iba a ser doloroso. Iba a ser muy doloroso. Pero luego de ver esto, dice, lloraron amargamente. Lloraron amargamente por su pecado, lloraron amargamente porque estaban viendo lo que iba a suceder si tenían que tomar el camino contrario, que es lo que tendría que pasar en un arrepentimiento verdadero. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto así, de manera muy rápida, vemos que entender el pecado conscientemente nos lleva a un arrepentimiento que es real. Y que en ellos, en este caso, no había hipocresía, ¿no? Para quedar bien con Dios. Esto es lo que produce entender el pecado. Cuando uno entiende el pecado realmente, ¿no? Que está transgrediendo, está ofendiendo, y durante muchísimos años, en este caso, a Dios. Eso produce una conciencia que empieza a trabajar bien. Empieza a pensar bien, empieza a ver las cosas como Dios las ve y a considerar ya no a la ligera la situación de mi vida, sino que ahora ya estoy siendo más preciso y puedo decir, esto realmente no está bien delante de Dios. Cuando llega esa luz a la mente de estos israelitas y a nosotros también hoy, ahí es donde vamos a empezar a tratar el pecado. Si no llegamos hasta ahí, no va a haber forma de tratar el pecado. Ya no debe ser a la ligera, sino a ser bien consciente de lo que alguien está haciendo mal delante de Dios. De eso se trata. La verdadera restauración espiritual
se produce cuando somos humildes ante Dios, reconociendo nuestras faltas. Porque el ser altivos no nos va a llevar a reconocer nuestras faltas. El mantenernos en un orgullo o en una soberbia interna, aunque no quiera demostrarla externamente, no nos va a llevar a un buen campo delante de Dios para arrepentirnos en humildad. Entonces es reconociendo nuestras faltas que el Señor nos ayuda a arrepentirnos. Nosotros sabemos que Dios no espera perfección de nosotros, hermanos. No espera perfección, porque sabe que no la va a haber aquí, y Él lo dispuso así, no va a haber perfección, mientras que nosotros estemos en este estuche y de este lado de la tumba, ¿no? Sí va a haber perfección y nada de corrupción, cero corrupción en la eternidad. Pero lo que Dios está buscando es un corazón humilde que regrese a Él. Y esto es lo que estaba sucediendo con los israelitas, o por lo menos con parte de los israelitas, ¿no? Pero si nosotros nos mantenemos ignorando el pecado o siendo complacientes con nosotros mismos, entonces va a ser muy difícil alcanzar la misericordia de Dios. Porque el Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta. Acá en esta historia ellos se tenían que apartar del pecado. Ahora, apartarse del pecado involucraba apartarse de sus propias mujeres e hijos. Esto es, yo no sé si logramos ver la realidad, ¿no? Si podemos hacernos como carne, ¿no? De esta situación, porque esto es una cosa compleja, ¿no? No era un pecado más, y uno dice, bueno, con la ayuda del Señor, esto iba a traer consecuencias difíciles de poder transitar. Cuando nosotros vamos al versículo 2, vemos como Secanías sigue adelante en esta dinámica de un arrepentimiento real y lo hace confesando el pecado. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeriel, de los hijos de Eliam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Literal, confiesa el pecado, de corazón, lo confiesa. Nosotros hemos pecado, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. No dice, sí, hemos pecado de manera general, como generalmente nosotros también a veces hacemos, Señor, perdona todos nuestros pecados. Lo puntualiza. Dice, nosotros hemos pecado, tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Este es el pecado, Señor, lo ponemos delante de ti, pedimos perdón por esto y esperamos en tu misericordia, ¿no? ¿Y por qué entendemos que Secanías buscaba misericordia también? Porque termina diciendo ese versículo, mas a pesar de esto, a pesar de estos pecados, aún hay esperanza para Israel. ¿Y dónde veía la esperanza de Israel, Secanías? En que el Señor lo había sacado del cautiverio. O sea, era bastante claro de ver, ¿no? El Señor los acababa de sacar del cautiverio. Esta es la dinámica de un arrepentimiento real, ¿no? Lo hace confesando el pecado. Otro de los ingredientes que nosotros vamos a tratar en la escuela dominical es exactamente eso, ¿no? El confesar de pecado, pero ¿de qué se trata? Pero lo vamos a ver si Dios lo permite el domingo próximo. Pero es sumamente necesario confesar el pecado. No se puede pretender la misericordia de Dios si no confesamos los pecados. De manera puntual y precisa, ¿no? Nosotros a veces pensamos que el Dios que por un lado sabemos que conoce todas las cosas y que sabe el más mínimo detalle de nosotros mismos y de nuestras vidas, y que en esa condición de omnisciencia total, a veces pensamos que se va a conformar con un simple reconocimiento de pecados y algunas lágrimas. Bueno, si lo reconozco y lloro un poco, bueno, no es tan así. Porque dijimos también el domingo pasado, si ustedes recuerdan, que a veces la angustia puede no tener piedad. Puede ser una angustia que no sea real. Bueno, es para examinar, ¿no?
el que busca perdón de pecados lo pone delante del Señor de manera literal, con nombre y apellido, el pecado lo pone delante del Señor. Y eso es lo que hizo Secanías. Este hombre tenía una teología y un entendimiento de Dios claro, porque en medio de esto está apelando también a su misericordia, ¿no? A la misericordia del Señor, cuando dice que hay esperanza para Israel. Así que Secanías dice que el relato que estaba de acuerdo en apoyar a Esdras. Él estaba de acuerdo en apoyar a Esdras, pero sabía que la obligación de esto era de Esdras. Es como que él le ayuda, se pone del lado de él, reconoce el pecado, pero la obligación era de Esdras. Porque a Esdras Dios lo había llamado a liderar el exilio y ahora, de parte de Dios, ayudar al pueblo, ¿no? En esta situación. En este momento, habiendo reconocido el pecado del pueblo, habiéndose afligido mucho por esto, y ahora confesando ese pecado, ahí comienza el proceso de restauración del pueblo. A partir de que se confiesa el pecado, empieza la restauración. Por eso la búsqueda de restauración de cada uno de nosotros, cuando estamos en pecado, siempre tiene que comenzar con una confesión de pecado. Ahora, este iba a ser un proceso difícil y iba a ser un proceso extenso. Lo dice el capítulo. Esto no era una cosa que se iba a dilucidar en 1 o 2 días. Lo dice en unos versículos más adelante. Estuvieron 2 meses hablando con cada uno de los 100 y pico de personas que aparecen en esa lista. Quizás había más, pero por lo menos nombra esa, que estaban en esta condición de pecado. Eran muchos los que estaban en este pecado, ¿no? Había muchas cosas en el medio que se iban a tener que tratar. Emociones, sentimientos, familias que iban a dividirse, pero no había opción. Había que hacerlo para obedecer a Dios. Yo entiendo que quizás algunos, no lo dice acá la escritura, pero puede ser que algunos hayan ido hacia atrás. Porque quizás las emociones le ganaban y la emoción le ganaba a la obediencia a Dios. Y esto pasa mucho hoy día. A veces muchos de nosotros, por una cuestión de emocionalismo frente a ciertas cosas, ese emocionalismo es más alto que la obediencia a Dios. Y entonces distorsiona la obediencia. A veces sucede. Quizás algunos volvieron atrás y no estaban dispuestos a tanto, ¿no? Entonces Esdras, dice el relato, que se levantó e hizo un juramento con los sacerdotes y con los levitas. ¿Y por qué con los sacerdotes y con los levitas? Porque eran muchos de ellos, eran los que estaban en esta situación. Los que tenían que dirigir al pueblo, alinearlo con Dios y aconsejarlo y llevarlo, estaban en pecado. Pero ellos juraron que iban a hacer lo necesario para expulsar a las mujeres extranjeras del medio de ellos. Entonces Esdras pone voz de mando, vamos a decir, y ordena al pueblo que le den la gloria a Dios. Cuando él le dice, denle la gloria a Dios, lo que están queriendo decir es, salgan de sus pecados y honren a su Dios. Porque no se le puede dar la gloria a Dios si uno sigue en pecado. ¿Qué gloria le estoy dando a Dios? Pareciera que Dios es un Dios que no tiene poder. Pero si entiendo de Cristo, entiendo la obra de la cruz, salgo del pecado, ahí honro a Dios. Mientras tanto, no le puedo dar la gloria, porque mi vida es una vida que está inmersa en el pecado. Y ellos lo entendieron así, ¿no? Todo el pueblo estaba de acuerdo con el juramento de Esdras, con el juramento que Esdras puso, ¿no? Delante de ellos. Entonces el pueblo dispone su corazón a honrar a Dios. Pero como les decía, no era algo que se iba a llevar adelante en un solo día, ¿no? Era un proceso difícil que iba a llevar un tiempo. Cuando comenzaron con este censo, digamos, para ver cuántos eran o quiénes eran los que estaban ahí en este pecado, ellos se dieron, digamos, su mano comprometiéndose a dejar ir a las mujeres entre ellos. Ellos decían, bueno, nos comprometemos a esto. Lo vamos a hacer.
juramos delante de Dios que vamos a erradicar este pecado del medio de nosotros. Bueno, ahora, a veces quizás entendiendo mal o pensando mal, vamos a decir, se puede pensar que Esdras está promoviendo el divorcio acá, ¿no? Está pretendiendo generar como un divorcio colectivo, ¿no? De muchas familias, de muchos matrimonios, y sin duda esto no es así, ¿no? Ahora, ¿y por qué uno puede tener este pensamiento? Bueno, a causa de lo pecaminoso que es uno, porque claro, si ponemos la emoción y el sentimiento del lado, lo que está proponiendo Esdras es de alguna manera dejar hijos desprotegidos, era de alguna manera dejar a mujeres solas, que se iban a quedar solas, y muchas cosas más que giraban en torno a todo esto. Ahora, si nosotros entendemos a Dios, entendemos lo que quiere decir el pecado, y entendemos que el pecado es, como muchas veces rápidamente se dice, voy en una dirección, giro y empiezo a ir en la otra dirección, bueno, esto es lo que pretendía hacer Esdras, ¿no? Y todos los sacerdotes que habían jurado. Había una ley en el Antiguo Testamento que regulaba el tema del divorcio. Y esto nosotros lo conocemos desde Moisés, ¿no? Lo regulaba, pero no lo promovía. Nunca la Biblia promueve, vamos a decir, el divorcio, sino en dos cosas, que lo podemos ver en 1 Corintios 7, pero no vamos a entrar en el tema. Pero nunca la Biblia promueve el divorcio. Por lo tanto, Esdras no está promoviendo un divorcio colectivo. Pero sí había que erradicar el pecado, y eso consistía en alejar a las mujeres, ¿no? Por otro lado, y no es un dato menor, estos hombres habían dejado primero, para emparentarse con estos pueblos, a sus mujeres judías. O sea, ya estaban casados. Las dejaron y emparentaron con estas mujeres, porque ellos entendían cuando habían llegado ahí a Babilonia que el matrimonio era algo más cosmopolita, digamos, ¿no? Algo más de general, de una idea de que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad, y por eso se habían emparentado. Pero esto era contrario a lo que Dios le había mandado, ¿no? Y si nosotros vamos a Malaquías en el capítulo 2, es el último libro ahí en el Antiguo Testamento, el Señor había hablado algo sobre esto. Capítulo 2, a partir del versículo... Bueno, vamos a leer a partir del versículo 12, 13 y 14. Malaquías 2, vamos a leer del 11. Dice Malaquías 2. Malaquías 2, versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y el versículo 14 dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no vas a aceptar nuestra ofrenda, Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El Señor ya lo había declarado esto. Ustedes dejaron a las mujeres de su juventud, a las de su pueblo, a las de la misma simiente, para emparentarse con otras mujeres. Por lo tanto, lo que Esdras estaba haciendo
no era un divorcio a nivel colectivo, sino que ese matrimonio no tenía ningún valor para Dios. Es más, estaban en adulterio. Entonces, hay toda una situación bastante compleja en este capítulo a causa del pecado, ¿no? Esto es a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, y de manera bastante rápida, lo que encontramos en este último capítulo del libro de Esdras. Pero ¿qué podemos ver para nosotros, hermanos? Y con esto vamos a ir cerrando como puntos fundamentales. Primero, vemos el poder del arrepentimiento en este capítulo. El poder del arrepentimiento. Segundo, podemos ver la necesidad de purificación, ¿no? Y la separación del pecado. Porque hay una necesidad. No es que uno cuando confiesa el pecado y entra en un arrepentimiento, necesita ser purificado. Y esto es lo que el Señor hace, ¿no? Necesita ser purificado. Ahora, también podemos ver la importancia de toda una comunidad o de todo un pueblo, ¿no? O por lo menos de gran parte del pueblo, y esa responsabilidad de tipo colectiva que había, porque ellos se tuvieron que poner de acuerdo para ir en contra de su pecado, todos juntos. Había un compromiso también con la obediencia a Dios. Entendiendo todo esto, se comprometieron a obedecer a Dios. Y por otro lado, vemos la paciencia de Dios en el proceso de restauración. Por eso el título era la búsqueda de la restauración. Porque sin duda necesitamos que Dios sea paciente en ese tiempo. No somos de ser restaurados a causa de nuestro pecado muy rápidamente. Entonces necesitamos que el Señor se compadezca de nosotros. En cuanto al poder del arrepentimiento, nosotros podríamos hablar más, pero como estamos tratando esto los domingos, vamos a dejarlo para esas lecciones. Pero sin duda, cuando nosotros vamos a Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, Juan es muy claro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en donde dice, si confesamos nuestros pecados, y esto es parte del arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificarnos, ¿no?, de toda maldad. Esto es por medio de la obra de Cristo. Si hoy tenemos perdón de pecado es por Cristo, por medio de la cruz, ¿no? Entonces, sin duda, en esta historia, Dios actuó con poder en arrepentimiento para con muchos. Y esos muchos confesaron su pecado, ¿no? Y Él fue fiel y justo para perdonar sus pecados. Pero en cuanto a la necesidad de la purificación y de la separación del pecado, sin duda nosotros vemos una decisión drástica en este capítulo. Ellos tuvieron que tomar una decisión difícil, drástica y casi dramática, diría yo, ¿no?, en cuanto a la separación de las mujeres. No era fácil una decisión de este tipo. Yo me preguntaba si esto sucediera en nuestros días, ¿no? Si un pueblo, una nación, parte de una nación, se encontrara hoy día en un pecado de este tipo y entendiera de Dios y tuviera y dijera, bueno, quiero salir de este pecado. Yo no sé lo que pasaría, ¿no? El mundo, creo que los asesinaría a todos, o por lo menos mínimamente le dirían, váyanse, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer eso, no? O sea que tomar una decisión así podría ser una locura para muchos, pero esto reflejaba la necesidad, digamos, de mantener la pureza espiritual, o por lo menos volver a obedecer la ley de Dios. O sea que había un cambio, ¿no? Había un cambio. Para nosotros, hermanos, esto nos tiene que servir para ver que el pecado puede tener efectos muy contaminantes en nuestras vidas. Nuestros pecados pueden alcanzar a mucha gente y cuando los empezamos a cometer casi ni nos damos cuenta. Pero el alcance del pecado puede ser muy grande, ¿no? Para esto nos tiene que servir. Si nosotros queremos mantenernos, fieles a Dios,
debemos comprometernos a estar alejados de todo aquello que nos aleja de Dios, ya sean actitudes, comportamientos, conductas, costumbres, relaciones que no honran a Dios. Tenemos que estar dispuestos a sacar, a quitar el pecado del medio. En 1 Corintios capítulo 5, se los voy a leer, versículo 11, dice así, 1 Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Qué es lo que había hecho este pueblo? De manera colectiva, todos juntos entendieron algunas de estas palabras, aunque estas palabras de Pablo todavía no habían sido relatadas, pero entendieron que en la mente de Dios esto ya estaba dispuesto. Por lo tanto, yo no podía caminar, o ellos no podían caminar con otros que sigan en ese pecado. Pongámonos todos de acuerdo y juramentemos ante Dios que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para honrar a Dios. Y Pablo lo dice así, ¿no? De esta parte de la historia, o por lo menos para la iglesia, ¿no? No juntéis con ninguno que, diciendo ser cristiano, ande así. Diciendo ser del pueblo de Dios, ande así. Pecando de esa manera. Esto es parte de la necesidad de purificación y de separarse del pecado. Ahora, en cuanto a la comunidad o al pueblo y a la responsabilidad colectiva, nosotros vemos que Esdras era el líder acá en la historia, ¿no? Pero la respuesta del pecado no fue solamente de Esdras, sino fue de manera general, todo el pueblo, o parte. El pueblo todo reunido se unió para tomar una decisión difícil y corregir la situación. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a ver que la vida espiritual no es solamente asunto de algunas personas o de una persona en particular y los demás no tienen nada que ver. Nosotros estamos llamados como iglesia a cuidarnos los unos a los otros, así como el pueblo de alguna manera se estaba cuidando los unos a los otros. Y se habían puesto de acuerdo a llevar adelante esto en medio del pueblo, ¿no? Y a velar también por el bien espiritual de todo el pueblo. Hay oportunidades o hay veces que algunos creen que esto es tarea de los líderes nada más. No, eso se tienen que encargar los pastores, los ancianos, los diáconos. Nosotros no estamos llamados a eso y eso no es real, eso no es bíblico, ¿no? Todos estamos llamados a cuidarnos unos con los otros. Esto es lo que debe suceder en el medio de la iglesia, ¿no? En el pueblo de Dios, la responsabilidad de cuidado siempre es compartida. No somos islas nosotros en medio de la iglesia, sino que debemos exhortarnos los unos a los otros. Y a veces cuesta exhortar al hermano. A veces me da vergüenza, me da temor, qué va a pensar, no quiero que se enoje. Pasan todas esas cosas, ¿no? Pero en Hebreos 3, 12 y 13 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes que pase eso, exhortaos. Estamos leyendo Hebreos capítulo 3, 12 y 13. Antes de tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es lo que había hecho este pueblo. De manera colectiva se puso de acuerdo para que nadie sea engañado por el pecado. Todos los pecados vienen de un corazón malo de incredulidad, siempre. Todos los pecados proceden de ahí y de desconfiar en las promesas de Dios. Cuando nosotros no creemos y nos olvidamos o las hemos leído, las sabemos, pero no creemos en la promesa de Dios, somos incrédulos. Es por eso que cuando estamos en alguna situación y nos tenemos que tomar de las promesas de Dios, a veces es tan la angustia y tan mala la situación en la que estoy que no me puedo tomar de esa promesa. ¿Por qué? Porque no estoy siendo crédulo frente a la promesa, sino que estoy siendo un incrédulo. Si yo me tomara y la creyera de verdad,
Vamos a ver si la situación no empieza a mermar, porque estoy tomado del Señor. Por eso la iglesia debe cargar sobre sus hombros la necesidad, vamos a decir, corporativa, ¿no? De amonestarse unos a los otros y de permanecer fieles a Dios. A veces vamos a hacer nosotros lo que necesitemos ese apoyo, a veces van a hacer otros lo que necesiten nuestro apoyo, ¿no? Pablo lo relata así en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Se los leo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este pueblo hizo esto. Unos con otros, se pusieron todos de acuerdo, no vamos a pecar, cortemos con este pecado, quitemos el pecado del medio y démosle la honra al Señor, de manera colectiva. Para esto debe haber un compromiso con la obediencia de Dios, sin duda. Cuando los israelitas decidieron corregir el pecado y seguir las leyes de Dios, mostraron un compromiso profundo con la obediencia a la palabra del Señor. Eso es lo que estaban mostrando. No es que lo hacían porque se les ocurrió, sino que estaban mostrando algo que estaba pasando en su interior. Obediencia querían para con Dios. Y sabiendo que esta decisión tenía un costo emocional altísimo, a pesar de esto, ellos no dudaron en obedecer a Dios. Esto es algo que nosotros nos tenemos que llevar y me encantaría que sea, aunque sea lo único que nos llevemos en esta noche. Aunque el costo sea alto, aunque el precio a pagar sea alto, la obediencia a Dios debe existir, debe ser más alta que lo que vamos a perder. Ellos lo entendieron así, no dudaron en obedecer a Dios. Lo hicieron por encima de sus propios deseos. No es fácil, hermanos. Eso es despojarnos de nosotros mismos. Es nosotros menguar para que Cristo viva en nosotros. Pero esto es lo que hay que hacer. La obediencia a Dios no siempre va a ser fácil, pero es esencial para una vida de integridad espiritual. A veces obedecer a Dios significa sacrificio. No siempre va a ser muy fácil la cosa, sino que va a significar sacrificio. Pero es el único camino para encontrarse con la verdadera paz y la restauración. Y este pueblo lo entendió así. Esdras lo veía así y este pueblo lo entendió así. Ya vamos terminando. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tiendas habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A pesar de todo, decía Josué esto, yo y mi casa serviremos a Jehová, pase lo que pase y a costa de quien sea. Bueno, finalmente vemos la paciencia de Dios en el proceso de restauración. ¿Dios podía haber tomado otra resolución si hubiera querido? Sí. ¿Y estaría bien? Sí, porque es Dios. Sin embargo, utilizó lo que siempre usa, ¿no? Y lo que siempre usa es la misericordia. Y en el proceso de restauración del pecado para cualquier ser humano, el Señor usa misericordia. Aunque el proceso en este caso del pueblo fue largo y difícil, la paciencia de Dios estaba reflejando que Él nunca iba a desechar a su pueblo. Nunca iba a desechar a los suyos, sino que les dio tiempo y oportunidad para corregir su error. Siempre tenemos el tiempo para volver a Dios. Y nosotros de este lado de la historia, por medio de la obra de Cristo, siempre vamos a tener esa oportunidad. Y el Señor nos da el tiempo para eso. Pero tampoco uno puede justificarse y seguir
eternos días diciendo, bueno, ya me arrepentiré, porque tampoco sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Si bien Dios nos llama a la santidad, también es consciente que estos procesos llevan tiempo en los hijos de Dios. A nosotros nos toca solamente confiar en su gracia, ¿no? Mientras que trabajamos, confiar en la gracia del Señor, mientras que trabajamos en la santidad y en la obediencia. No hay otra forma de esperar en los procesos de restauración del Señor. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, Pedro dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Vengan arrepentidos a Cristo, ¿no? Hermanos, terminamos con esto. ¿La historia cambia? Sí, no es la misma historia en el tiempo de Israel que la nuestra. ¿Los tiempos son distintos? Sí. ¿Los pueblos son distintos antes y ahora? Sí. ¿Las realidades son otras? Sí. ¿Las vivencias son otras? Sí. ¿Las luchas hoy son quizás con otras cuestiones? Sí. Pero los principios espirituales son atemporales. Siempre son los mismos porque tenemos un Dios que no cambia. El arrepentimiento, la obediencia, la purificación y la restauración son aspectos fundamentales para tener una buena relación con Dios. El pueblo lo entendió, el pueblo confesó, el pueblo se apartó. ¿Dolió? Sí, pero al final fue de bendición. Hasta aquí, hermanos, con Esdras. Seguramente, bueno, debe haber muchísimo más, pero entendemos que fue un libro con bastante, ¿cómo decir?, información como para poder llevárnosla y aplicar en nuestras vidas. Así que démosle gracias al Señor por eso. Si Dios lo permite, seguiremos con Nehemías a partir del próximo miércoles. Vamos a estar un tiempito con Nehemías también, como para cerrar este esquema del exilio, ¿no? Con el primero con Zorobabel, con Esdras y luego con Nehemías. Muy bien. Hasta ahí, hermanos. Oremos y terminamos. Padre, gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a poder ver tu verdad, a poder ver en tu palabra, Señor, cómo tú has manejado a lo largo de los tiempos tu carácter, Señor, que no cambia, cómo has llevado al arrepentimiento a muchos, Señor, y hoy muchos ya están contigo en la gloria, y a nosotros que hoy estamos aquí, Señor, y que nos has alcanzado por medio de la gracia que hay en Cristo y nos has hecho creer, Señor, y has puesto en nosotros corazones enseñables. Te damos gracias, Padre, porque este arrepentimiento llegó de esta misma manera a nosotros. Y queremos rogarte, Señor, que de esta manera también llegue a muchos de aquellos que hoy todavía están de espaldas a ti. Padre, llévalos a tu salvación, Señor. Guíalos al arrepentimiento y dales perdón de pecados, Señor, para que puedan vivir vidas honrándote en todo momento. Gracias te damos por este tiempo, Padre, y estamos muy agradecidos por este libro que nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén.